Hola a todos, en este video voy a explicarles cómo son las reacciones de oxidorreducción y cómo se resuelve o cómo se ajustan y compararlas con las reacciones que conocemos, que ustedes conocen hasta el momento, que son las de neutralización. Las de neutralización están conformadas por un ácido más la base que forman la sal y el agua. Yo aquí abajo he puesto los iones, o sea, he transformado esta ecuación a sus iones, porque el ácido, antes de transformarse en la sal, con el hidróxido, va a ionizarse. Esto está produciéndose simultáneamente. Hay una ionización porque está en el medio acuoso. Entonces el ácido se separaría en anión sulfato y catión hidrógeno. Y el hidróxido, hacia la base, se separaría en catión sodio y el anión oxidrilo. Aquí lo que se produce es una recombinación. El sulfato se va a unir, va a atraerse al sodio y va a formar la sal, sulfato de sodio. Y el catión hidrógeno con el oxidrilo van a formar el agua. Como podemos ver, los números de oxidación que están usando cada uno de los elementos permanece igual antes y después de la reacción. Fijémonos, el hidrógeno trabaja con más 1, el azufre con más 6, el oxígeno con menos 2, el sodio con más 1, el oxígeno con menos 2, el hidrógeno con más 1. Cuando se forma la sal, el sodio sigue teniendo número de oxidación más 1, el azufre más 6, el oxígeno menos 2, el hidrógeno más 1 y el oxígeno menos 2. Nunca cambió de número de oxidación. Esta es la gran diferencia con las reacciones de oxidorreducción. Este es un ejemplo sencillo de una oxidorreducción. Por ejemplo, el sulfato cúprico más el elemento zinc, que al reaccionar forman sulfato de zinc y cobre. Esta es la reacción ionizada. Esta sal se ionizaría de la siguiente manera: catión cúprico más anión sulfato más el elemento que lo pongo tal cual porque no ha sufrido ningún cambio, y del otro lado pongo catión zinc más 2 más el anión sulfato más el cobre. Aquí podemos ver que el número de oxidación que tiene el cobre antes de reaccionar, cuando formaba el sulfato cúprico, era más 2. Pero después de la reacción, el cobre pasa a tener número de oxidación 0. Es decir, de ser una partícula, una carga, con carga, es decir, un elemento con carga, pasa a 0. El azufre y el oxígeno no se han modificado, tiene el azufre más 6 y el oxígeno menos 2, y de este lado lo mismo. Y después el zinc sí se modificó, era un elemento en su estado fundamental, y una vez que se produjo la reacción pasó a tener carga más 2. En este caso, quienes están involucrados en la oxidorreducción son el cobre y el zinc. Estos son los que han sufrido una transformación tan grande que han cambiado de número de oxidación. De reactivo a producto cambiaron. Tomando este ejemplo sencillo, el del sulfato cúprico más el metal zinc, que se transforma a sulfato de zinc más cobre, vamos a aplicar el método ion-electrón. No haría falta aplicar este método en este caso que es tan sencillo. Podría hacerlo o ajustar la reacción mediante tanteo, como se hace con la reacción de neutralización. Como ya hemos visto en otras ocasiones, las reacciones comunes se hacen al tanteo, es decir, voy buscando que haya la misma cantidad de reactivos y de productos, probando. Por ejemplo, el hidróxido de sodio
más el ácido sulfúrico, que formarían el sulfato de sodio más agua. Como acá tengo 2 sodios y de este lado no tengo 2 sodios sino 1, agregaría un 2. Eso hace que la cantidad de oxígenos ahora sea 2 más 4 de acá, 6. Me tengo que fijar si del otro lado hay 6. Solo tengo 5, 4 acá y 1 acá. Entonces tengo que poner al menos un 2 de este otro lado. Ahora los hidrógenos son 2 por 2, 4. De este lado tengo 2 acá y 2 acá, 4. Y ahí queda igualada. Este sería el método de ajuste por tanteo. Y es el que siempre hemos aplicado para reacciones sencillas. En el caso de esta oxidorreducción también se podría aplicar porque es muy sencilla, pero para otras reacciones más complejas no es tan fácil hacerlo por tanteo, no es posible hacerlo por tanteo y funciona mediante el método ion-electrón. Bueno, pero para no complicar, vamos a explicar el método ion-electrón con esta simple reacción. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Tengo que identificar los compuestos. Esta es una sal, un elemento, esta es otra sal, un elemento. Si me fijo en sus números de oxidación, este es más 2, el azufre más 6, el oxígeno menos 2, el zinc 0 porque es un elemento libre, está equilibrado, pero de este otro lado es más 2, ahora está formando la parte positiva, el catión de esta sal. El azufre más 6, el oxígeno menos 2 y el cobre ahora 0. Con estos números de oxidación, ahora yo rápidamente identifico que el cobre ha cambiado de más 2 a 0. O sea que este está involucrado en la oxidorreducción. El azufre no cambió, de más 6 sigue siendo más 6, el oxígeno de menos 2 sigue siendo menos 2. Ahora el zinc sí cambió, de 0 pasa a más 2. Entonces, ¿quiénes son los que cambian de número de oxidación? El cobre y el zinc. No así el azufre y el oxígeno. Paso seguido tengo que poner esta misma reacción, pero ionizada. Cobre 2, sulfato, todo este bloque queda juntito, ya lo hemos visto en otra oportunidad, a principio de año. El zinc queda tal cual aquí, pero del otro lado de la ecuación es catión zinc, porque es la parte positiva de la sal, más el anión sulfato, más el cobre que vale 0. Y entonces yo sé que el catión cobre, se ha transformado a cobre 0 y el zinc a zinc más 2. Este es el segundo paso. Es importante hacer bien la ionización, porque tal cual me queden los bloques ionizados, es como tengo que armar el siguiente paso, la semiecuación. ¿Cómo es la semiecuación? Yo sé que este está involucrado. Bueno, pongo cobre más 2 que pasa a cobre 0. Y zinc. El zinc 0 pasa a zinc más 2. El siguiente paso es verificar que haya la misma cantidad de un elemento como reactivo y después como producto. Cobre, hay un mol de cobre, un mol de, o sea, del catión cúprico, hay un mol de cobre, un mol de zinc, un mol de zinc. No tengo que hacer ninguna igualación en esta semiecuación. Vamos a ver en otro ejemplo más adelante cómo se debe igualar y cómo son los siguientes pasos. Por ahora esta reacción es muy sencilla y no hay que hacer más que esto. Luego tengo que fijarme en las cargas
que tengo de un lado y del otro de la ecuación. De este lado de la ecuación, mejor lo hago por encima, la carga es más 2. Todo este lado de la ecuación queda más 2. Y este otro lado de la ecuación es 0. ¿Qué significa esto? Que para que el catión cúprico pase a elemento cobre es necesario ganar 2 electrones. ¿Por qué? Porque aquí tengo una deficiencia de electrones, 2 cargas positivas que deben ser anuladas para poder transformarse en esto. O sea que alguien le tiene que entregar 2 electrones. Ahora me fijo en esta otra semiecuación. Para que el zinc pase a catión zinc, tiene que perder 2 electrones. ¿Sí? Y entonces veo qué hace el zinc con esos 2 electrones que pierde. Y pues se los da al cobre. Cuando el catión cobre o cúprico pasa a cobre, se produce una disminución del número de oxidación. Veámoslo en un eje, donde este sería el 0. Aquí el cobre, que tenía una carga de más 2, pasó a 0, o sea, redujo su número de oxidación. En cambio el zinc, que tenía un número 0 de oxidación, pasa a tener más 2, aumenta su número de oxidación. Entonces, este que gana electrones se reduce su número de oxidación. Este que pierde electrones se oxida, aumenta su número de oxidación. Otra forma para saber cuál de las dos semireacciones, o sea, cuál de los dos reactivos se está oxidando o reduciendo, es utilizar la palabra grupo. Es una regla mnemotécnica. El que gana se reduce, el que pierde se oxida. Bien, una vez que encontré este número, que es el número de electrones que se transfieren cuando esto pasa a esto, o esto pasa a esto, este número es la clave. Para que esto pase a esto, alguien le debe dar 2 electrones. Para que esto pase a esto, este debe entregar 2 electrones. En este caso es parejo y se compensa de por sí. Este necesita 2, este da 2 electrones, pues se compensan. Un mol de esto compensa un mol de esto. Este le va a dar los electrones acá, yo puedo simplificarlo esto. El método dice que si se puede se simplifica, que el número que queda yo debería multiplicarlo en forma cruzada, pero como es un 1, al simplificarlo me queda un 1, multiplico todo por 1 y en definitiva me queda que un mol de catión cúprico más un mol del elemento zinc son necesarios para formar un mol de cobre 0, o sea, el elemento cobre del metal, y un mol de zinc más 2. Bien, una vez que obtengo la clave, que es esos números de moles que hacen falta, 1 a 1 acá, se trata de 1 a 1, es muy sencilla esta ecuación. Esos números los transfiero acá arriba a la ecuación principal. Y todo queda igualado. Aplicarle el método a una ecuación tan sencilla como esta es un poco ridículo porque es demasiado sencilla, pero vamos a ver enseguida otro caso más complejo donde se van a dar cuenta que esta metodología es necesaria.